poder ver en otro tiempo, como a veces me sucede a mí, a veces por las actividades que tenemos durante toda la semana. El privilegio, la ventaja que tenemos de esta dinámica es que podemos ver este tipo de reflexiones, este tipo de devocionales durante otro tiempo. Entonces, yo quiero darte la bienvenida, gracias porque estás con nosotros. Vamos a dejar que se sigan conectando la gente. Si tienes ahí algún amigo que quieras etiquetar, etiquétalo. Y yo a esta reflexión le puse: lo mejor está por venir. Y quizás se oye un poco trillado esta frase, porque incluso cuando estaba revisando el tema, buscas y hay frases de lo mejor está por venir, y hay post y hay muchas cosas, ¿no? Pero es algo que debe de quedar en nuestro corazón, es algo que debe de sembrarse en nuestra vida para poder vivir una vida en paz, una vida tranquila en este caminar, en este mundo donde definitivamente vivimos una vida ajetreada, una vida carrereada, una vida con estrés, una vida con ansiedad, una vida, pues definitivamente mal, ¿no? Hoy vemos un mundo totalmente eh, loco en muchas actividades, ¿no? Y este tema, yo pido a Dios que este tema pueda refrescar tu corazón, que sea una palabra que venga a refrescar tu corazón. Voy a orar, voy a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por permitirme, Señor, estar de este lado compartiendo tu palabra, Señor. Sabes que me apasiona, sabes que me gusta, Señor, compartir esto, Señor, pero yo quiero pedirte que este mensaje pueda ser un bálsamo a nuestro corazón, como lo ha sido al mío, Señor, al corazón de aquella gente que nos está viendo, nos va a ver más adelante, Señor, que pueda ser un bálsamo para ellos, Señor. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a arrancar. Cuando tú lees la escritura, cuando tú empiezas a leer la Biblia, vas a ver varios ejemplos de cómo Dios sorprendió a su pueblo con grandes bendiciones, con grandes logros, algo más allá de lo que ellos pudieran imaginar. Y yo me puse a analizar varias historias y y podemos ver cómo Dios a veces nos sorprende. Lo vemos en la escritura, pero también a lo mejor lo has visto en tu propia vida, o lo hemos visto en mi vida o en la vida de los demás. Cómo Dios a veces nos sorprende. Hay momentos donde nosotros pedimos o oramos por algo en específico, eh, y decimos: a mí me gustaría, Señor, yo quiero pedirte, Señor, yo quiero poner en tus manos esta situación, este problema, esta casa, este auto, este trabajo. Y a veces pedimos, y está bien pedir, ¿no? Pero a veces cuando pedimos algo en específico, a veces Dios te sorprende y nos sorprende. Yo me estaba acordando de una historia cuando estaba desarrollando esta reflexión. Hace muchos años nosotros llegamos a tener un bocho cuando nos casamos. Y a lo mejor si eres, bueno, las generaciones de hoy ya ubican el bocho porque ha sido un carro que toda la vida ha estado ahí. Entonces, que no haya tenido un bocho no ha vivido, ¿no? Casi la mayoría de gente, bueno, de nuestra generación, a lo mejor la generación de hoy ya no, pero de nuestra generación, pudimos tener un bocho, o pudimos subirnos a un bocho, o pudimos empujar algún bocho, porque esos carritos nada más con que respiraran gasolina, esos se arrancaban, eran de batalla. Bueno, pero no es el tema. Yo recuerdo que teníamos un carrito, un bocho, un carro, y nosotros, teníamos yo creo como 2 años de matrimonio, mi hija estaba pequeña, y,
y íbamos por la calle y veíamos un carrito de esos, nosotros le llamamos un suru, de los cuadraditos chiquititos, y decíamos, Señor, ¿cuándo nos vas a bendecir a través de ese carrito? Y orábamos por un carrito así. Y a través del tiempo Dios nos sorprendía, porque nosotros orábamos por algo en específico en base a las circunstancias, a nuestra fe, a la situación financiera que teníamos, y orábamos por eso, porque sentíamos que eso era lo que nos tocaba, ¿no? Pero sin embargo Dios, a través del tiempo, y hoy lo veo y lo sigo viviendo, cómo a través del tiempo Dios te sorprende. Porque en ese momento pedíamos por un surito de esos cuadraditos, y no, Dios nos bendijo con un suru de esos, un suru 2, un poquito más, un poco mejor que el suru pequeño. Entonces aquí podemos ver cómo Dios nos sorprende siempre. Porque siempre pedimos de acuerdo a las circunstancias, y a veces cuando nosotros estamos pidiendo algo, y a veces no se da lo que pedimos, o a veces tarda años, tarda tiempo, y a veces pensamos que Dios no quiere bendecirnos, y nos enfrentamos al no de Dios. No sé si te has enfrentado al no de Dios y dices, Señor, ¿por qué no me permite? Tenemos unos amigos que por años, bueno, no por años, yo creo 2 años atrás, han estado pidiendo por una casita. Y yo recuerdo esas etapas. Recién casados, y rentábamos y orábamos por una casita, y tardamos años en que eso se lograra. Y estos amigos están en esa misma, en ese mismo periodo, en esa misma etapa donde están orando, y sin embargo él platica conmigo y me dice, oye, al inicio ya, hoy ya no, pero decía, oye, ¿por qué Dios no nos deja, no nos permite comprar una casa? Es un no de Dios por el momento, pero ese no de Dios, o ese no de nuestra petición, puede ser un sí para los propósitos que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a ver algunas historias interesantes aquí en la Escritura. Recuerda, el tema y la reflexión se llama Lo mejor está por venir. Y vamos ahí a Génesis capítulo 15, verso 4. Algunas citas que voy a poner por aquí. Es cuando Abraham, pues todavía no le daban esa tierra prometida, no tenía hijos, y estaba así como en una situación. Mira, vamos a la escritura, dice Génesis 15, voy a leer del 1 al 4, fíjate lo que dice. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Fíjate, tiene ese encuentro, bueno, más bien tiene esa visión de parte de Dios, y le dice, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. No podía tener hijos, ¿no? Él estaba preocupado por eso. Y fíjate el 2, Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Abraham estaba preocupado porque no tenía un heredero. Y yo me imagino, sí es imaginarme, yo me imagino las oraciones de Abraham, decir, Señor, pues dame un heredero, ¿no? Aquí podemos ver en el 2, Abraham le respondió, Señor soberano, ¿de qué sirven todas las bendiciones, todo lo que me estás dando, si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, fíjate, Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza, porque no tenía a quien heredar. Dice, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Abraham estaba preocupado por la situación de ¿a quién voy a heredar si no tengo a nadie? Me imagino que su oración de Abraham era pues tener un heredero, era lo que él buscaba. Pero sin embargo, fíjate qué pasó. Dice, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Y la historia no es tan, bueno, no te hago la historia larga. Nace un Isaac, nace un hijo. Él estaba orando por algo, por ese hijo, y nace ese hijo. Pero ¿sabes algo?
Él tenía lo mejor para él porque después de que nace ese hijo, años después, Abraham fue bendecido con una descendencia numerosa que él no se lo esperaba. Porque Abraham en ese momento, cuando tuvo la visión, no tenía hijo. Entonces le dice Dios, vas a ser bendecido. Abraham no lo creía, pero decía, ¿cómo voy a ser bendecido si yo no tengo ni un heredero? Sin embargo, Dios hizo a Abraham, de Abraham una descendencia grande. De ahí se derivan las 12 tribus, las 12 tribus de Israel. De ahí se derivan, de Abraham. Entonces a lo que voy es, a veces nosotros estamos orando por algo, como Abraham oraba por el hijo, pero Dios te sorprende con algo mejor. Voy a darte 3 ejemplos más de la escritura, no vamos a ir a ellas. Cuando José el soñador cae en la cárcel porque quiso, bueno, cae en la cárcel, ¿no? Él cae en la cárcel. Yo me pregunto, ¿cuál era la oración de José cuando cae en la cárcel? O antes de que cayera a la cárcel, cuando iba a la cárcel, ¿cuál era la oración de José? La escritura no lo dice como tal, pero yo imagino que decía, Señor, no permitas que yo caiga en ese calabozo, en esa cárcel, ¿no? Sin embargo, José se queda en la cárcel y está ahí algunos añitos, algunos años de aquí. Y quizás la oración de José era, sácame de aquí, Señor. Sin embargo, Dios lo tuvo ahí algunos años, porque él tenía algo mejor para él. ¿Sabes qué pasó? Por quedarse en la cárcel unos años, se convirtió en uno de los grandes administradores de Egipto, porque Dios tenía algo mejor para él. Vemos la vida de Daniel cuando lo iban a meter al foso de los leones, porque él estaba firme en sus creencias. Sin embargo, lo quería, más bien lo metieron al foso, pero a él le dijeron, ¿sabes qué? Hay un edicto donde todo aquel, bueno, no te hago el cuento largo, lo iban a meter al foso de los leones. ¿Cuál crees que haya sido la oración de Daniel? Señor, no permitas que me manden al foso de los leones. Sin embargo, Daniel cayó en el foso de los leones. Daniel cayó en el foso de los leones, y ahí es donde vemos cómo a lo mejor podríamos decir, ay, qué Dios injusto, ¿no? ¿Por qué permitió que Daniel cayera al foso de los leones? Porque él tenía algo mejor para Daniel. ¿Y sabes qué fue lo mejor de eso, que él cayera en el foso de los leones? Que los reyes de ese periodo, creo era Darío, cuando vieron que los leones no se lo comieron, creyeron, o sea, los reyes de ese momento creyeron en ese Dios de Daniel, porque él tenía algo mejor para Dani. Y tercera y última historia, dentro del libro de Daniel hay 3 jóvenes dentro de esta historia, donde ahora sí es lo mismo. Recuerden que ellos fueron cautivos y los llevaron a Babilonia, y ahí les estaban enseñando su cultura, sus costumbres, y los estaban preparando porque eran gente preparada. Y el rey, en este caso el rey Nabucodonosor, los quería preparar, los quería hacer. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los próximos administradores, ¿no? Y sin embargo aquí hay 3 jóvenes que tampoco olvidan sus raíces, sus creencias. Y por no adorar a la estatua, una estatua de oro, los arrojaron al horno de fuego. ¿Cuál crees que haya sido la oración de estos hombres? De que no los mandaran al horno de fuego. Sin embargo, los mandaron. ¿Y sabes qué pasó? Lo mejor está por venir. ¿Sabes qué pasó? El rey, como no les pasó nada, inclusive encontraron un ángel dentro de ahí, decían, hay 4 personas, era un ángel que estaba con ellos. Lo mejor estaba por venir. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Lo mejor fue que el rey Nabucodonosor mandó una instrucción, o el rey de ese entonces, para no meternos en nombres, el rey de ese entonces mandó a que adoraran
y glorificaran el nombre de Dios, el nombre de los 3 jóvenes judíos que estaban ahí. ¿Te das cuenta cómo cuando leemos historias, cuando nos vamos a la Escritura y vemos esa historia, pero lo vemos en un desenlace bueno, podemos confirmar y podemos ratificar muchas cosas? Y lo que hoy, todo lo que te acabo de comentar, solamente es una introducción para lo que hoy te quiero dejar. Y yo te decía que yo pido a Dios porque sea un bálsamo fresco para tu corazón, para mí, como lo ha sido para el mío. Porque, ¿qué es lo práctico de esta reflexión? ¿Qué es lo práctico que podemos ver aquí? Yo quiero dejarte el día de hoy tres o cuatro cosas prácticas que nosotros podemos ver en este tipo de reflexión, en este tipo de historias. Una historia de Abraham, una historia de José, una historia de Daniel, una historia de los tres jóvenes que no fueron quemados, no fueron ahí a la fosa. ¿Qué podemos aprender? Te voy a dar 4 cosas. Número 1, y esto la verdad es algo que debemos de entender y comprender. ¿Sabes por qué? Porque si logramos entender, y no desde un punto de vista religioso, no, sino de un punto de vista convicción, que Dios haga una convicción interna para que nosotros podamos vivir en un periodo de paz y de tranquilidad. Y quizás no que estemos todo el día así, paz y amor, no, pero cuando te estés enfrentando a una situación, recuerdes estas 3 o 4 cosas que te voy a dar. Número 1, al final, fíjate, esta es la primera cosa que yo te quiero dejar. Al final siempre tendremos lo mejor. Siempre. Al final de cada problema, al final de cada situación que hoy estás enfrentando, que yo estoy enfrentando, siempre tendremos algo mejor. Siempre, en cada etapa de nuestra vida. Porque vamos a tener situaciones difíciles durante toda la vida, durante todo el tiempo que estemos en esta tierra, vamos a vivir situaciones difíciles. Pero nos debe de quedar algo bien claro, que siempre tendremos lo mejor de cada situación, siempre. Imagínate, ¿quién iba a pensar que José, después de vivir lo que vivió, iba a ser uno de los grandes administradores de Egipto? Porque venía lo mejor para él. Entonces, cuando entendemos esto, debemos de estar conscientes que adelante viene algo mejor. Cuando entendemos esto, podemos tomar las situaciones con otro enfoque. Y aquí quiero ponerles un ejemplo que ahorita me llega a la mente. Cuando sabes que al final siempre viene lo mejor, cuando tú sabes esa parte, te voy a poner este ejemplo. A mí me pasó, cuando te casas, cuando te acabas de casar, yo recuerdo la primer comida que ahora sí que comimos, mi esposa y yo, fue un mole Doña María, porque nos regalaron un mole Doña María y hizo unas ricas enchiladas y le quedaron bien ricas, ¿no? Bien, estuvo bien, sin problema. Pues después, los siguientes días, un día hizo un arroz, híjole, pues de un lado crudo, de otro lado no. Y me dice, ¿está rico? Ay, sí, está muy rico. No, estaba duro. ¿Por qué? Porque era la primera vez que yo comía o comíamos algo preparado por ella, o las primeras veces, porque no sabíamos cómo cocinaba, ¿no? Pero ya hoy, si tú me preguntas, y yo te puedo decir, no, mi esposa tiene un sazón muy rico. Entonces, hoy cuando guisa, pues sé que va a estar muy, muy rica la comida, porque ya lo viví. ¿Y qué tiene que ver esto
con el primer punto que estoy dando. Siempre, al final, siempre tendremos algo mejor. Cuando sabes y estás consciente de que al final te va a ir bien, no importa los ingredientes que le ponga, no importa lo que esté pasando en el proceso, debemos de estar confiados de que al final nos va a ir bien. Y esto habla de fe, que al final lo voy a comentar, ¿eh? O sea, no es fácil esto. Pero cuando entendemos esta situación y cuando estás enfrentando un problema, y que yo creo que todos hemos enfrentado problemas financieros, matrimoniales, familiares, de amistades, cuando tenemos todo ese tipo de problemas, cuando entendemos lo que dice la Escritura, que al final siempre tendremos lo mejor, vamos a estar más tranquilos. Y esa es una de las cosas que hoy te quiero dejar. Al final siempre tendremos lo mejor. 2, lo mejor no es lo que nosotros queremos y pedimos. Porque a veces, lo que yo te decía, con el ejemplo del bocho, cuando nosotros teníamos un bocho, nosotros queríamos algo mejor. Cuando nosotros no teníamos una casa, orábamos. Yo recuerdo que veíamos una casita, pasábamos mi esposa y yo, y siempre soñando los dos: Señor, ¿cuándo será el tiempo que nos des una casita, no? Y nosotros orábamos por algo, pero sin embargo, Dios a veces te sorprende con muchas cosas. Entonces Dios siempre nos va a sorprender, porque a veces nosotros pensamos que lo que pedimos es lo mejor, pero Dios tiene algo mejor para ti. Nosotros siempre pedimos en base a las circunstancias. Te digo, nosotros pedimos un carrito cuadradito, hicimos de acuerdo a nuestro presupuesto, podemos tener eso. Y no, Dios nos llevó a algo más. No nos esperábamos eso. Dios siempre te sorprende. Fíjate, hay una cita en la Escritura, en Efesios capítulo 3, verso 20. Fíjate lo que dice: ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Escucha esto: quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que a veces lo que pedimos no siempre va a ser lo mejor, a veces Él te va a sorprender y nos va a sorprender. Conmigo lo ha hecho. He vivido esas, y a lo mejor tú lo has vivido. Has pedido por un trabajo, por un sueldo, y de repente cuando vas a la entrevista te dicen, pero es que era esta posición, o sea, una posición más alta, y su sueldo pues era un poco más de lo que tú estabas pidiendo. A lo mejor has vivido historias así, y es ahí donde decimos: Señor, de verdad eres maravilloso, eres grandioso, porque yo nada más iba por esto y sin embargo tú me bendices a través de otras cosas. Y analiza esto, porque a veces, te digo algo, vivimos un mundo tan carrereado y a veces no nos damos cuenta de esos detalles. A veces no te das cuenta cómo Dios te bendice porque estás tan metido en muchas cosas. Yo me dedico a la parte comercial y de verdad a veces Dios me sorprende. Le digo a mi esposa: el Señor me ama tanto, porque sin buscarlo, sin hacer nada, pues llegan cosas y digo: Señor, gracias. Entonces Dios siempre te va a sorprender. Lo mejor está por venir. Ok, número 3, estoy casi cerrando. No hagamos juicios durante el proceso, ¿no? Porque a veces durante el proceso, imagínate si José hubiera hecho juicios, si Abraham hubiera dicho: no, Señor, ¿qué te pasa? Si es que yo te he pedido un hijo y no me dices nada, no me das nada. Imagínate a Daniel, después de orar,
Cuando lo meten con los leones, ¿qué hubiera dicho Dios? No, te pasas. O sea, yo te pedí que no me metieras con los leones. Sin embargo, pues no me hiciste caso y me metieron y todo. Durante el proceso no hagamos juicios, porque es muy común hacer juicios durante el proceso. Entonces, debemos de entender que lo mejor está por venir. Pero de donde estamos a donde viene lo mejor, hay un proceso. No hagamos juicios durante el proceso. Siempre en los procesos va a haber situaciones difíciles. Siempre en los procesos a lo mejor vas a decir, ya quiero tirar la toalla, ya aquí quiero dejarlo, pero sin embargo, el no quejarnos, el mantener el proceso, el seguir el proceso, nos va a llevar a algo mejor. Entonces, ¿qué situación estás pasando hoy? ¿Tienes algún problema laboral? ¿Tienes algún problema familiar? ¿Tienes alguna deuda por ahí que digas, Señor, ya no puedo con esto? De verdad, Dios nos sorprende. Y quiero terminar con el último punto para que lo mejor esté por venir, para que lo mejor venga, debemos de tener esa conexión divina. Debemos de tener esa conexión con Dios. ¿Para qué? Porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y a eso yo le puse a esta cuarto punto de las cosas prácticas, que cuando vivimos situaciones difíciles, pongamos en práctica nuestra fe. Fíjate qué dice fe, Hebreos 11:1 en la NTV. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, ¿no? ¿Qué espero? Cuando tengo una situación difícil, cuando tengo un problema, ¿qué espero? O sea, ¿qué espero que suceda? Que me metan a la cárcel, que me maten, que me vaya mal, que quede en la ruina, que pierda mi casa, que no entre a la escuela, que no consiga trabajo. ¿Qué espero? Cuando nos damos cuenta que lo mejor está por venir, lo que nosotros tenemos que esperar son cosas donde decir Dios, tienes tú el control de las cosas. Y te lo comento no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de conciencia, que sabes que estás enfrentando una situación difícil, pero que sin embargo sabes que siempre va a haber una puerta a esa situación. Hace algunos años he vivido cada etapa, y yo creo que todos. Digo, si te dijera, tú cuéntanos una historia, ven, y yo creo que cada uno de nosotros, o cada uno de los que nos están escuchando, nos contara una historia, podríamos ver tantas cosas. Porque a veces, lo que yo te decía, vivimos muchas cosas no gratas, y te platico de una que yo viví en la familia, no muy grata, y yo tenía dudas, pero sin embargo dije, Señor, está en tus manos. Cuando veo que salgo adelante, cuando veo que salgo, digo, qué bueno que ya avancé, ya salí. Y después de un periodo de tiempo, de años, vuelvo a vivir una situación tan fuerte y tan difícil. Pero ¿sabes cuál fue mi pensamiento en ese momento? Claro, de dolor, de angustia, claro, porque somos seres humanos. Ni modo de decirte, no me pasó nada. No. Estábamos en una situación difícil, pero sin embargo Dios me trajo estas palabras y dije, Señor, si tú me sacaste de una muy difícil, tú me vas a llevar a otro lugar donde voy a salir adelante. Y esa era mi fe, y es aquí donde ponemos en práctica lo que yo les decía, poner en práctica nuestra fe, porque ve que dice Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperas. Y cuando vivimos una situación, a veces somos tan negativos, somos tan fatalistas,
que decimos, hasta aquí llegué, ya no puedo más, hasta aquí es lo último, ya no voy a sobrevivir a esto. No, porque Dios tiene algo mejor para ti. Y yo quiero dejarte estas 4 cosas prácticas el día de hoy. Recuerda, la reflexión es: lo mejor está por venir. Y aquí podemos ver que siempre al final tendremos lo mejor. Entonces, cuando tengamos un problema o una situación, debemos de comprender en nuestro corazón que tendremos lo mejor. Al final vendrá lo mejor. Número 2, no siempre lo que nosotros queremos o pedimos es lo mejor, porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. Número 3, no hagamos juicios durante el proceso. Como sabemos que lo mejor está por venir, cuando vivamos el proceso no hagamos juicios. Como el pueblo de Israel, cuando sube Moisés al monte, se empiezan a quejar y dicen: oye, ¿dónde está Moisés? Moisés ya se quedó, vamos a hacer un becerro. Y empezaron a hacer juicios y empezaron a hacer cosas que no agradaban a Dios. Pero cuando entendemos que lo mejor está por venir, durante el proceso no debemos de marcar juicios, no debemos de quejarnos, porque sabemos que lo mejor está ahí. Y punto número 4, ahí vamos a practicar nuestra fe. Cuando comprendamos esta palabra, que adelante viene lo mejor, la ansiedad. Recuerda que la ansiedad es un miedo y es una preocupación por lo que va a pasar a futuro. Son sentimientos desagradables, pero del futuro. Las personas ansiosas solamente están pensando en qué va a pasar en el futuro. Cuando nosotros comprendemos, y te digo, no desde un punto de vista religioso, cuando nosotros comprendemos que lo mejor está por venir, esa ansiedad la podemos dejar a un lado. Entonces, lo mejor está por venir. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque has sido bueno, Señor, durante todo el tiempo, Señor, que has estado con nosotros. Tú has sido bueno, Señor, en todas las etapas de la vida de cada uno de nosotros. Siempre al pendiente, Señor. A pesar de que nosotros como seres humanos a veces te damos la espalda, nos damos la vuelta, nos soltamos, Señor, tú siempre estás ahí, Señor. Y hoy quiero poner, Señor, esta palabra en tus manos, Señor, pedirte que pueda crecer, que pueda ser esa semilla en nuestro corazón, que pueda dar fruto, Señor, y que pueda germinar dentro de nosotros, y que podamos entender, Señor, que lo mejor está por venir, Señor, a pesar de la situación en la que estemos, Señor, a pesar de las pérdidas familiares que hayamos tenido, Señor, lo mejor está en ti y por ti, Señor. Yo hoy te doy gracias por esto, Señor, y te pido que podamos poner en práctica, Señor, esto cuando tengamos una situación, un problema, Señor, que esta palabra venga a ser bálsamo en nuestro corazón. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues yo con esto termino, no sin antes recordarte que nos vemos este domingo. Recuerda, tenemos 2 reuniones, 10:30 y 1 de la tarde. No se te olvide, tráete un abanico, hace un poquito de calor. Sí, fíjate, aquí traigo hasta mi servilletita porque hace un poquito de calor. Tráete tu abanico, vente fresquecita o fresquecito y nos vemos este domingo. Dios te bendiga mucho.